Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 14, día 2 del área de comunicación para tercero de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Respetamos las normas que protegen a los bosques y las áreas verdes. ¿El título te parece conocido? Sí, ya lo hemos visto con anterioridad. Muy bien, tienes muy buena memoria. Agenda de la semana 14, día 2. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Revisamos la escritura de un reglamento para cuidar los bosques y parques, considerando las características y la estructura de un texto normativo. ¿Un reglamento? Sí, y nosotros ya hemos trabajado reglamento anteriormente, ¿lo recuerdas? Por eso que el título te sonaba parecido. Debemos de tener en cuenta que los bosques en el Perú ocupan el 57.3% del territorio, más de la mitad del total del país. ¿No te parece que todas y todos debemos estar comprometidos con su cuidado? ¿Crees que somos indiferentes? Para cuidar y proteger los bienes de todos, los peruanos, como los bosques y parques, tenemos normas que garantizan su cuidado y conservación. Los reglamentos son normas que provienen de las diferentes instituciones del Estado o de las asociaciones u organizaciones privadas. En este caso, las elaboran los integrantes responsables de esas organizaciones y son comunicadas al público interesado para su cumplimiento. Los reglamentos logran su propósito cuando los ciudadanos los comprenden y los cumplen. Muy bien, el tema del reglamento para el cuidado de bosques y parques los trabajamos en la semana 6 y la semana 7. Estás muy atento. La misión de esta semana es revisar y valorar la escritura de un reglamento, realizar las correcciones necesarias, editarlas y difundirlo. Y la segunda misión es elaborar un reporte de la lectura sobre el texto, una mirada chaparrí, señalando la intención del autor y sustentando tu opinión. Sí, estas dos actividades ya las hemos hecho anteriormente. Por eso, vamos a recordar primero qué es un texto normativo, cuál es el propósito y por qué un texto normativo, porque estamos hablando del reglamento. ¿Listo? Y recuerda que un texto normativo pretende regular nuestra conducta en un momento y circunstancia determinados. Por ejemplo, usar mascarilla y respetar la distancia mínima de 1 metro ya es una norma. Evitar aglomeraciones también. Y estas dos indicaciones nos están normando, nos están diciendo que debemos de comportarnos de esta manera. Entonces, a partir de estos ejemplos, podríamos decir que el reglamento entonces es un texto que da normas, es un texto normativo. Listo. Ahora te pido que vayas, por favor, y traigas el reglamento y las actividades, tu portafolio de evidencias, las actividades que realizaste en la semana 6 y la semana 7, específicamente el reglamento que elaboraste para el cuidado de bosques, parques y valles en la región Moquegua. Anda, nosotros te esperamos. Debemos de recordar que el reglamento tiene una estructura. ¿Y cuál es? Primero, el reglamento tiene un encabezado. En este encabezado, ¿qué vamos a encontrar? El título, que debe ser claro y directo. ¿Ya? Listo. Debe de estar la palabra reglamento y el tema que vamos a abordar. Número 2. Un preámbulo. Tal vez esta parte no lo trabajamos en esa semana 6 o 7. Si es que tú no la tienes trabajada, anótalo para que podamos insertar en esta ocasión. ¿Qué es un preámbulo? El preámbulo es un texto breve que antecede a las normas e indica el motivo de este reglamento. Por ejemplo,
El preámbulo en este ejemplo es: el presente reglamento prescrito por la comunidad de campesinos del distrito de Lonja Chico determina las condiciones a las que deben sujetarse todos los habitantes de la comunidad para cuidar los bosques. Listo. Parte número 3, los capítulos, que muestran los temas en que se organiza el reglamento. Por ejemplo, el capítulo sobre la tala, el capítulo 2 sobre la quema. 4. La sanción, que indica la consecuencia de no respetar la norma. Por ejemplo, se prohíbe la quema de pastos, bosques naturales y plantaciones forestales en la región. Esta es la sanción, ¿ya? ¿En dónde? ¿En dónde va a suceder esto? En la región. Aquí está. Por incumplimiento de lo que aquí se dispone, se deberá cancelar una reparación de 5.000 soles. Esa es la sanción. El capítulo 3. Ya, lo que va a pasar, la consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que van a pagar una reparación de 5.000 soles. Parte número 5, el artículo. El artículo es la norma, aquello que está permitido y lo que se prohíbe. El artículo es parte del capítulo. Y por último, la firma, que muestra quién es la autoridad que emite, que nos da esta norma. Necesito que revises el reglamento que tú has entregado en la semana 7 y que compares con la estructura que te estamos mostrando a continuación. Si ves que alguna de estas partes a ti te falta, anótalo, ponlo a un lado porque vamos a corregir en esta semana. Debes de tener en cuenta entonces que el reglamento tiene una estructura. Primero, el título o encabezado. El título de un reglamento es claro, directo y utiliza la fórmula reglamento y el tema, como lo hemos mostrado anteriormente. Luego, la palabra como siguiente parte, el preámbulo, que es un texto breve que antecede a las normas. El capítulo, que se refiere a los temas o aspectos que se van a tratar. El artículo, que es la parte más importante del reglamento y forma parte de cada capítulo. ¿Y por qué es la parte más importante? Porque se refiere a la norma en sí misma, es decir, lo detalla. Y recuerda que tanto capítulo y artículo siempre van a estar numerados. La sanción. La sanción se refiere al procedimiento que se efectúa si se incumple una de las normas que estamos proponiendo. Y por último, la firma de la persona, de la institución que emite este reglamento. Aquí tenemos otro ejemplo más para que logres observarlo mejor y compara con el reglamento que tú elaboraste semanas atrás. En nuestro reglamento debemos de revisar. Esta semana solamente estamos revisando. Es necesario que el día de hoy solo te dediques a revisar lo que ya hiciste con anterioridad. Vamos a revisar ahora, ya revisamos la estructura, ahora vamos a revisar la coherencia y cohesión del texto de tu reglamento. Debes de tener en cuenta el registro de la lengua, es decir, debes de tener en cuenta que el reglamento debe escribirse haciendo uso del nivel formal de la lengua. No puedes utilizar un lenguaje coloquial. Número 2, debes de tener en cuenta la coherencia. Un texto es coherente cuando las ideas guardan relación entre ellas, que no se repitan, que estas ideas no se repitan innecesariamente. Más información sobre adecuación y coherencia y cohesión. La adecuación. Vamos a leer las siguientes definiciones sobre adecuación. A partir del propósito de tu texto, deberás adecuarlo a la situación comunicativa. Para ello, debes adaptar la forma y el contenido de tu discurso a las circunstancias, es decir, al contexto, al público. ¿Listo? Recuerda que el propósito es lo que pretendes alcanzar, el impacto que deseas lograr en tu público o destinatario. Esto significa que debes adaptar el texto a los registros determinados por el interlocutor, el canal, la intención comunicativa, el tema. Haciendo uso de tu repertorio lingüístico. ¿Esto qué significa? Tus sinónimos. También debes de hacer uso de tus saberes previos, de tu experiencia como persona que comunica sus ideas, sus mensajes.
Recuerda que estás revisando el texto de tu reglamento, que ya elaboraste con anticipación semanas atrás. Por lo que deberás de tener en cuenta que este texto que tú has elaborado es un texto normativo y que tiene un orden y una estructura. Siguiente, en cuanto a la coherencia y la cohesión. La coherencia implica tener que integrar, unir diversas ideas que aportan distinto tipo de información relevante a la idea principal y dándoles un sentido unitario y global al texto. Todos los elementos de tu reglamento deben responder a una idea central. En este caso, la protección de los bosques. Muy bien. Esta idea central se desprende del propósito, es decir, de lo que quieras lograr con tu reglamento, el cuidado de los bosques, no te olvides. Enfócate en el propósito que te permitirá evitar un error común en los escritos. ¿Cuál es ese error? La incoherencia. Este texto es incoherente cuando trata asuntos que no se relacionan con el tema principal. De pronto, si hablo sobre el calentamiento global y sus efectos en el mar, no está correspondiendo, no es coherente con el tema que estoy trabajando, que es la protección y cuidado de los bosques. ¿Listo? Debes de tener eso en cuenta. Así que revisa tu texto, revisa la coherencia, si la información que has colocado en tus capítulos, en tus artículos, corresponde al propósito de tu reglamento para que puedas evitar contradicciones y vacíos de información. La cohesión implica, por todo esto, relacionar las ideas que hay entre todos los capítulos, los artículos, utilizando conectores y referentes pertinentes según el tipo de texto. Un vocabulario apropiado implica usar palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema. Así que, por favor, revisa lo correspondiente a adecuación, coherencia y cohesión. Primero, ¿qué tienes que revisar? La estructura. Ya tienes el esquema, cuáles son las partes de tu texto. Y número 2, ¿qué más tienes que corregir? La adecuación, la coherencia, cohesión de tu texto. Si es que la información tiene relación con el tema, con el propósito, si es que estás utilizando de manera adecuada tu lenguaje formal. Eso sería todo en la clase del día de hoy.